Cercano a la frontera con Francia, el Valle del Freser en la provincia de Girona asciende y se encajona hasta alcanzar altas cotas. Allí las cumbres pirenaicas se pliegan hasta alcanzar los 2.900 metros y sus laderas se vuelven verdes y verticales nutridas por numerosos manantiales. Es en una de estas pronunciadas laderas donde encontramos Queralbs, un municipio milenario donde la tradición payesa se resiste a desaparecer y donde la peregrinación religiosa convive con los nuevos modelos de turismo. El nombre de Queralbs viene de la palabra queros albos, que quiere decir piedras blancas. Las casas antiguas del pueblo están hechas todas con unas tejas de pizarra autóctonas, de canteras cercanas aquí, que con el sol brillaban y daba la sensación de ser de color blanco. Todo el valle ha vivido tradicionalmente de la ganadería. Durante muchos años fueron ovejas y vacas, actualmente quedan muy pocos rebaños de ovejas y, pues como muchos pueblos del Pirineo, ha cambiado su modelo económico por el modelo del turismo, sin olvidar la actividad tradicional. Albert es uno de los últimos ganaderos que quedan en la zona. Es hijo de una larga tradición payesa que se remonta al siglo XVII. En la actualidad ha optado por reenfocar el negocio familiar hacia la elaboración ecológica de embutidos. Las vacas las tenemos de la raza bruna de los Pirineos y las ovejas de la Ripollesa, en concreto de la raza queralbina. Una oveja pequeña que consume poco y está en peligro de extinción. Está muy adaptada al clima, a la climatología de aquí, muy adversa, de inviernos muy largos y duros. Nosotros la mantenemos desde hace muchas generaciones, 9 generaciones que estamos aquí en esta casa, que a lo mejor eran más, pero que tengamos documentos son 9. Su hermana Rosa también continúa en el negocio familiar, pero compagina su trabajo de ingeniera agrónoma con la administración de un amplio complejo de casas de turismo rural cargadas de historia. Esta casa antes había sido la sala de baile del pueblo, porque antes en este pueblo había unas 20 o 30 casas habitadas. Luego, en el año 2008, como ya estaba un poco mal el tejado y se habían de hacer obras, pues decidimos convertirla en turismo rural. Conservamos todas las vigas que pudimos de madera y conservamos todo lo antiguo que pudimos. El entorno natural de Queralbs es único en todo el Pirineo catalán, una singularidad que provocó su protección en 2015 bajo el nombre del Parque Natural de las Cabeceras del Ter y que lo ha convertido en el último reducto de muchas especies en peligro de extinción. Este espacio natural se encuentra en el Pirineo Oriental, que sería ya casi el último reducto de lo que llamaríamos el Pirineo más alpino. A partir de aquí ya empieza el descenso hacia el Mediterráneo. Es la cuna del excursionismo catalán. De hecho, el primer refugio que se construyó en la península ibérica se construyó aquí. Y el hecho de que sea el último reducto del Pirineo más alpino es porque lleva asociadas especies de flora y de fauna. En el caso de la fauna sería el urogallo, que vive en zonas de pino negro, y la perdiz blanca, que vive en las zonas más culminales de las carinas de las montañas. Este entorno natural excepcional puede ser visitado a pie o valiéndonos de transportes adaptados a la elevada verticalidad del terreno. A bordo de este tren cremallera alcanzamos la Val de Núria, uno de los lugares más recónditos e inaccesibles de todo el Pirineo. Pues la historia de cremallera, de hecho, se remonta desde el año 1931. Pensáis que antiguamente para subir a aquel valle solo se podía subir a pie, un camino de Queralbs a Núria de 3 horas. Y ahora, gracias a este sistema de cremallera, pues los visitantes pueden gozar de este lugar a 2.000 metros de altitud, sea verano o sea invierno. Núria se ha convertido desde la construcción del tren cremallera en un destino predilecto para la práctica del esquí y el montañismo en la provincia de Girona, unas actividades para las cuales la estación está bien provista de remontes, telecabinas y refugios de montaña. Es una estación muy pequeñita, tiene unos 7 kilómetros esquiables, 11 pistas de esquí que van desde pistas de iniciación a pistas negras. Es una estación muy familiar y muy acogedora para realizar la práctica del esquí. Luego, aparte del esquí, en Vall de Núria hay una cosa muy importante que es la montaña. Vall de Núria es un circo glaciar de montañas rodeado por unas cumbres que van desde lo que serían 2.900 metros, como el Puigmal, en las cuales puedes hacer una infinidad de senderos y de caminatas. Sin embargo, el verdadero corazón de Núria es el santuario del mismo nombre, que aún hoy sigue siendo destino de fervorosas peregrinaciones.
un complejo arquitectónico relativamente moderno edificado sobre los cimientos de un antiguo hospital de montaña y de la capilla original del siglo XII. Nuria y su santuario nacen en el contexto de San Gil, ¿no? Es un ermitaño de origen ateniense. Él se establece aquí con la intención de predicar el anuncio de Jesucristo. Lo hace a los pastores que vivían y trabajaban en estos valles y utilizó 3 signos: la olla, la campana y la cruz. Con la olla cocinaba las tradicionales farinetes, que decimos son unas migas, para los pastores, con la campana los llamaba para comer y con la cruz predicaba a Cristo. Pues aquí tenemos los 3 símbolos de Nuria: la olla, la cruz y la campana. Y tradicionalmente unidos, los matrimonios acuden a este santuario para concebir hijos, para pedirle a Dios esta gracia tan particular. El signo consiste sencillamente en situarse aquí, arrodillarse, meter la cabeza en la olla y al mismo tiempo pues sonar la campana. El entorno de Queralbs y la Val de Nuria ha sido también desde siempre un enclave privilegiado para la caza, algo que se ve reflejado en su gastronomía. Les vamos a hacer un jabalí. El jabalí lleva un adobo, que luego utilizaremos el jugo del adobo, lleva ajo, cebolla, lleva tomate, una mezcla que hemos hecho con ratafía, vino negro y unas hierbas aromáticas. Parte un poco de sal, pimienta y aceite. Los pasos son: primero freír un poco los ajos, automáticamente doraremos la cebolla, echaremos un poquito de tomate, le añadiremos la mezcla y luego salaremos, pimentaremos el jabalí y luego lo juntaremos todo y luego pasaremos a dejarlo hervir durante 3-4 horas. Bueno, hemos acabado el plato con patatas al caliu, el jabalí, hemos puesto un poco de perejil, se puede tomar con un vino tinto de la zona y bon profit. Nos despedimos ya de Queralbs, uno de los últimos reductos de la payesía tradicional que ha encontrado en el turismo un nuevo horizonte de crecimiento.